Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues ya estamos aquí para continuar con nuestro trabajo de lo que va a ser el curso bíblico con su servidor Juan Carlos Mendoza. Y vamos a continuar con esta línea del tiempo para seguir fortaleciendo lo que hemos venido aprendiendo hasta el día de hoy. Muy bien, entonces, como sabemos, estamos en este curso bíblico y lo que vamos a hablar ahora es que ya vimos que estamos en esta parte de lo externo, cómo se formó la Sagrada Escritura en cuanto a lo externo, ¿se acuerdan? Eso es lo que hemos venido platicando. Ya vimos Sí, el punto uno, la formación, el punto dos, la división. Hoy vamos a estar hablando del punto tres. ¿Qué consiste el punto tres? Que va a ser la canonicidad. ¿Han escuchado hablar de este término, la canonicidad, que es el canon? No sé si alguien de ustedes ha escuchado de esto. Maru, platícanos, ¿a qué suena canon? sí, bueno, creo que el canon es como algo así como una autoridad, ¿no? Algo así, no sé si Sí, estoy sí, tan sí, sí, segura. sí, sí, por ahí va, por ahí va. Y además, Ujú. ¿han escuchado que la Biblia tiene 73 libros? Sin embargo, los hermanos que optaron por la Reforma Protestante dicen que son 66, que la Iglesia Católica le quitó libros o los protestantes se los pusieron. En fin, ¿qué son los libros apócrifos y qué son los concilios y cómo se ha venido constituyendo el canon? Este es el tema del día de hoy. Vamos a abarcar la primera parte, por qué 73 y no 66, o son 66, y lo vamos a ir explicando con la misma secuencia de la línea del tiempo que hemos visto hasta hoy. Así es que vamos a arrancar precisamente con la palabra canon. El canon bíblico, vamos a empezar primero con la definición de canon. La palabra canon viene del griego canon, y como decía Maru, que significa vara o regla o mandato o medida. Originalmente el canon era una vara de medición. Vamos a imaginar, a mí me gusta mucho poner ejemplos muy simples. Vamos a imaginar que tú y yo vendemos arroz por costales y demás, ¿no? O en algunos recipientes. Y entonces vendemos el arroz, pero resulta que el cliente anterior dice, oye, al otro le diste más que a mí, no, les di lo mismo, oye, a mí me diste más y cosas así. Y así se hacían entonces el trueque anteriormente o las negociaciones. Para evitar problemas de que a ti te di más o a ti te di menos, lo que utilizaban era un canon, o sea, una vara que servía de medida o de regla. Y entonces la vara normalmente la enterraban en el depósito donde estaban vaciando el producto y cuando llegaba a cierta medida, hasta ahí, ahí está la medida. ¿Sí me explicó? Ese es el canon, esa era la intención de utilizar la vara como una regla o como una medida y así a todos nos daban lo mismo. ¿Me explico? Es decir, seguía el siguiente cliente, metíamos la misma vara, poníamos hasta dónde estaba la medida y a todos les dábamos el producto correcto. Es canon, una medida. ¿Sí vamos bien? Obviamente, lo que a nosotros nos interesa es que esta palabra fue utilizada para denotar la unidad de medida de los libros sagrados. ¿Cuántos son los libros que tiene la Biblia? ¿Sí vamos bien? Importante esta introducción porque nos va a acompañar en esta sesión y en la otra. Ok, entonces mira, comentamos que en los 1400 años antes de Cristo se fue dando la historia del pueblo de Israel, donde Dios se revela a su pueblo, se fue dando de manera oral y escrita. ¿Sí me explico? Existían muchos papiros que contaban la historia del pueblo. En el Antiguo Testamento había muchos, por ejemplo, el libro de Enoch, había otros tantos libros por ahí que también iban explicando la historia del pueblo de Israel. Pero cuando viene en el año 300 con la Biblioteca de Alejandría, el solicitarle a los judíos que compartieran todos estos escritos sagrados, ¿se acuerdan? Surge la Septuaginta. ¿Se acuerdan de esto? Está la Septuaginta que describe más o menos en el año 250 al 100 antes de Cristo, lo que hace es recopilar toda la historia del pueblo hebreo. Y para este momento, el pueblo hebreo manda 6 ancianos de cada una de las tribus, ¿se acuerdan? Y surgen los 72 ancianos y por eso le llaman la Septuaginta o la Biblia de los 70. Y Biblia dijimos que es conjunto de libros. Así es que se juntan los libros y surge la Septuaginta. Para este momento es importante comentar que no ha nacido Cristo, no existe ni la Iglesia católica, no existe ni la Iglesia como tal, porque Cristo no ha nacido, ¿sí me explicó? Pero sí lo que hicieron los judíos y aplaudieron mucho es reunir estos libros que cuentan y que hablan acerca de la historia sagrada de su pueblo. Y curiosamente son los 46 libros. Es importante comentar que recopilan los 46 libros hasta el libro de sabiduría escrito por ahí del año 50 al 100, antes de Jesucristo.
Y estos libros son, esta Biblia, vamos a llamarle así, este conjunto de papiros, son los que utiliza el pueblo helenizado, el pueblo que ya está bajo el Imperio Romano, que es el pueblo que vive en el tiempo de Cristo. Y entonces, efectivamente, aquí es donde vamos a encontrar una diferencia con relación a lo que estamos hablando de el canon bíblico y de la historia de los libros, o sea, la Biblia en cuanto a lo externo. Llega Jesucristo y empieza a predicar una doctrina que varía de manera sustancial en la doctrina que expresaban los fariseos, que expresaban aquellos que conocían la ley y los profetas. Empieza a dar una doctrina muy inclinada al amor al prójimo, a la fraternidad, al respeto a la mujer, a la vida de gracia, por así decirlo. Y esto culmina en su pasión, muerte y resurrección. Sabemos que entonces para este momento los judíos, principalmente los escribanos, los fariseos, aquellos que eran los doctores de la ley, no lo aceptan. Y esto ni siquiera lo digo yo, eso lo comprueba la historia universal. Indudablemente se da un rechazo y desaprobación por parte de los judíos hacia la persona de Jesús. Si se acuerdan, ¿no? Incluso recuerden, no estamos haciendo ahorita doctrina bíblica, no estamos haciendo exégesis, ni estamos hablando de la revelación, estamos hablando de lo histórico, la línea del tiempo. Y para este momento ya nos encontramos en el año en que Cristo precisamente está presente en el pueblo y está enseñando acerca de la doctrina con la Septuaginta, con la Biblia, los papiros que están en este momento vivos, palpables, que es la Septuaginta. Ahora bien, muere Jesús y el cristianismo empieza a extenderse. Muchos judíos incluso se convierten al cristianismo. ¿Se acuerdan? Y otros no. Otros no, los judíos radicales no, al contrario, no solamente no se convierten al cristianismo, sino buscan eliminar y contrarrestar todo aquello que dijo y los seguidores de Cristo. Un ejemplo concreto, San Pablo, ¿se acuerdan? San Pablo, que era un judío fariseo, y lo que hizo fue conseguir cartas del Sanedrín, conseguir cartas de los fariseos, precisamente para apresar a aquellos que siguieran o creyeran en esta persona que había venido a revolucionar esta línea del tiempo de la que estamos hablando. ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora, se empiezan a escribir ahora más libros en griego. Todo el Nuevo Testamento se escribió en griego, incluso los últimos libros también escritos en griego que vamos a platicar, de que forman parte de la Septuaginta de unos 300 años antes de Cristo para acá, ya se escriben en el griego koiné, el griego que está dominando, hagan de cuenta que como el inglés de hoy. ¿Por qué? Porque era el idioma básicamente universal. Pero ahora estos libros que se empiezan a escribir narran la vida de Jesucristo, narran lo que él dijo, narran sus hechos, su pasión, su muerte, su resurrección. E incluso narran los inicios de la iglesia primitiva. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora sí, fíjense cómo le vamos a empezar a dar la línea y el conocimiento de base acerca de lo que nos interesa importante del estudio que estamos realizando para este momento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque viene otro momento importante en la línea del tiempo. Para el año 70, unos 35, 40 años que muere Cristo, viene la destrucción del templo de Jerusalén, que es el signo más sagrado precisamente de los judíos. ¿Sí me explico? Recuerden que muchas de los textos bíblicos que conocemos, pues hablan y citan precisamente al templo de Jerusalén, que incluso ya se había destruido anteriormente, pero para este momento ya tenía muchos años el templo de Jerusalén, y en el año 70 es el emperador romano Vespasiano le encargó a su hijo Tito sofocar la violencia revuelta que desde hacía 4 años sacudía a Judea. Tras un duro asedio, Tito logró conquistar Jerusalén y destruyó y saqueó el templo. Te voy a pedir un favor, ponte en los zapatos de los judíos de ese momento. Está creciendo el cristianismo. No solo eso, muchos judíos se están convirtiendo al cristianismo, judeocristianos ahora llamado así. Se da la destrucción de su templo, nada más quedó el muro de las lamentaciones, y eso hasta actual. Y entonces los fariseos radicales, los que no aceptaron que Jesús era el Mesías esperado, porque es una evidencia, ¿eh? Ellos dijeron no, Jesús no es el esperado, y ellos, ¿qué es lo que hacen? Se reúnen en Jamnia, Palestina, para el año 90, unos, no sé,
que son 60 años, 50 años después de que muere Cristo y que ya están escribiéndose muchos libros, ya están por ahí libros de San Pablo, ya están libros de Marcos, ya están libros de Mateo, ya están muchos libros. Para el año 90 casi nada más falta el Apocalipsis, de acuerdo a la línea del tiempo que vimos, ya hay muchos escritos. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Y el cristianismo está creciendo y extendiéndose por todas partes. Entonces estos judíos radicales que no aceptaron que Jesús era el Mesías, se reúnen para estructurar un canon. Ya. ¿Y qué es un canon? Una medida. Nada más este número de libros son para nosotros los aceptados, los que hablan precisamente de lo que son nuestras tradiciones y de lo que es nuestra religión. Y entonces se hace el canon de los judíos para el año 90, que le llaman el canon de Palestina o palestinense. Esto lo hicieron los judíos no cristianos. Obviamente, los cristianos no tienen nada que ver con esto. Y que niegan a Jesús como el Mesías. Y obviamente que niegan a la iglesia o al pueblo, a los cristianos como pueblo de Dios. ¿Sí vamos bien? Esto es importante que lo tengas muy claro porque a este canon judío le llaman la Tanaj. Les decía yo una de las lecciones anteriores. Vamos a hablar del canon judío o el canon hebreo. Uno, ubícalo en la línea del tiempo. El canon se da 90 años después de Cristo, bueno, después del cero, es decir, para el año 90. Si somos y estamos no perdiéndonos de lo que estamos estudiando, primeramente ya existía en este caso la Septuaginta, y todos los judíos la aceptaron muy bien y era su palabra, es decir, llevaba ya cerca de 100, 150 años que se estudiaba en todas las sinagogas hasta antes que llegó Jesucristo. Después de que llegó Jesucristo y sucedió todo esto y empieza el cristianismo a crecer y destruyen el templo, entonces rápidamente los judíos radicales dijeron no y hacen su canon, el canon judío en el año 90. Se llama la Tanaj. ¿Y qué es la Tanaj? Mira, la Tanaj es el acrónimo hebreo de Tanakh, ¿de acuerdo? Es el acrónimo, ¿sí saben qué es un acrónimo? La unión de varias letras que forman una palabra. También conocido como el Mikra o la Biblia hebrea, que es conocido hoy como la Biblia hebrea. Es el conjunto de los libros sagrados canónicos en el judaísmo. Y aquí se va a ser muy importante que empiece a comprender que la Tanaj o la Biblia hebrea es el libro sagrado de los judíos, de la religión judía, así como el Corán del Islam. ¿Sí me explico? Pues la Tanaj es de la religión judía y tú y yo no somos judíos. Esto va a ser muy importante que lo tengas claro. La Tanaj constituye aquello que los cristianos denominamos el Antiguo Testamento. Para nosotros es el Antiguo Testamento. Sin embargo, para los hebreos, o bueno, para los judíos, pues es absurdo hablar de Antiguo Testamento porque para ellos no existe el Antiguo Testamento. Ellos siguen en el Testamento vivo, real, que les habla del Dios que los ama, que los protege y que los va a llevar, en este caso, de acuerdo a la religión que se profesa, la religión judía. Cuando surge el cristianismo con Cristo, surge otra religión totalmente diferente. Y aquí, ciertamente, el vínculo que es la continuidad del judaísmo es lo que nos hace primos o hermanos. Sin embargo, muchos confunden y creían que el libro sagrado de los judíos solamente es la Torah, o sea, los 5 primeros libros, y no, es la Tanaj, aquella que se decretó el canon en el año 90 por los judíos bueno, los judíos que no aceptaron a Cristo. El acrónico Tanaj son las 3 letras iniciales hebreas de cada una de las 3 partes que componen, en este caso, sus escritos sagrados. La Torah, o sea, la instrucción o la ley, los Nevi'im, que son los profetas, y los Ketubim, que son los escritos. La unión de estos 3, que son los libros sagrados de los judíos, se llama Tanaj. ¿Vamos bien? Algo muy importante para comprender que para la religión judía, la Tanaj es su libro sagrado y lo que les da identidad como una de las grandes religiones del mundo. El judaísmo es una de las grandes religiones con su libro sagrado, la Tanaj. Algo que debemos de tener claro es que nosotros no somos judíos. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Ahora, pongan mucha atención a lo siguiente. ¿Qué fue lo que hicieron en el concilio de Jamnia? De acuerdo a lo que yo estuve estudiando, leyendo, y hay sostén de la historia, o sea, hay fundamento de la historia para que lo busques. En el año 90 tú estás en el concilio de Jamnia y es el canon palestinense o la Biblia hebrea, la Tanaj. ¿Y cuál fue el criterio para su canon? Bueno,
que los textos de ese canon fueran escritos en hebreo o arameo. Entonces está fácil entender que como hubo libros escritos en la Septuaginta en griego, ellos los hicieron a un lado. Dijeron, estos libros no. Que fueran del tiempo de Esdras o antes y que fueran escritos en Palestina. ¿Se acuerdan? Esos son como los criterios importantes. Y por eso es que ellos eliminaron o no contaron ya en la Septuaginta los escritos en griego, que en este caso son los que le llaman deuterocanónicos, que es nuestra lección de la semana que viene. Pero también cabe mencionar que porque antes de que naciera Cristo, todos los judíos aceptaban la Septuaginta. Después de que viene Cristo y se destruye el templo, hacen este canon rápido y hacen a un lado los libros deuterocanónicos. Por este celo de decir, no, solamente las letras hebreas, solamente lo hebreo forma parte de la Tanaj. Y por otro lado, porque estos textos deuterocanónicos son muy cristianos, son muy Cristo, hablan mucho acerca de hecho lo vamos a estudiar cuando entremos a la Sagrada Escritura interno y hablemos de la doctrina, de la inspiración, de la revelación, vamos a descubrir cómo estos libros pues son la base de la doctrina de Cristo. Y eso choca mucho con lo que los judíos fariseos de este momento del tiempo de Cristo pues estaban en contra. Ahora, miren, en este concilio, basta decirlo así, que declararon a Jesús como bastardo. O sea, Cristo fue declarado como bastardo en este concilio. Anatemizaron a los cristianos, o sea, los cristianos eran casi hijos del diablo, por así decirlo. Y todo esto les va a sonar conocido, porque más adelante se van a dar cuenta que la Reforma Protestante y cosas así tiene algo muy similar. Y empieza la persecución cristera, efectivamente, la persecución de los cristianos, y efectivamente la iglesia de Cristo, la iglesia que Cristo fundó, los apóstoles y los seguidores de los apóstoles, siguieron usando la Septuaginta. ¿Sí vamos bien? Ahora bien, seguimos en esta línea del tiempo. Para el año 382, en el Concilio de Roma, el Papa Dámaso I, que por cierto es el Papa número 37 de la Iglesia de Cristo, de la Iglesia Católica, o sea, de la Iglesia que Cristo fundó, el Papa número 37 en el Concilio de Roma, se convoca el Concilio de Roma, ya habían habido otros concilios anteriores, expidió un decreto con ese nombre, así se le llama el Decreto de Roma, que expidió el Papa Dámaso I, con los libros del Antiguo Testamento, Septuaginta, y del Nuevo Testamento, porque ahora resulta que en el Nuevo Testamento ya también habían muchos escritos, no solamente los 27 que tú y yo conocemos, sino que había otros como la Didache, estaba el Evangelio de Santiago, el Evangelio de San Pedro, de Pedro, estaba el Pastor de Hermes, y había muchos libros también que narraban la vida de Cristo y los hechos de la iglesia. Como para este momento llevamos 380 años de cristianismo y lleva 300 años la Tanaj, porque es en el 382 más o menos, el Papa entonces Dámaso I le pide a San Jerónimo de Estridón que transcriba la Biblia al latín y surge la Vulgata, que también es otra de las grandes sagradas escrituras que tenemos como base en la iglesia. A ver si me explico. Al principio entonces, se tradujo la Septuaginta, ¿se acuerdan? Los 46 libros que antes del tiempo de Jesucristo todos los judíos leían y aceptaban. Estaban la Septuaginta. Y luego, del griego, lo pasaron del hebreo al griego. Y luego del griego al latín, San Jerónimo traduce la Septuaginta y 27 libros que a criterio de la Iglesia del Concilio de Roma se decretaron por el Papa Dámaso I como aquellos que estaban siendo firmes y ayudaban al proceso de la salud de la fe. Y entonces, esos son los 27 que tenemos hoy en la Sagrada Escritura, O sea, los 27 que en este momento tenemos en el año 382 son los que forman parte del Nuevo Testamento y es la Iglesia Católica, la Iglesia de Cristo, el Papa Dámaso I, quien a pesar de que había muchos libros, respetan los 46, todavía no estamos hablando de canon en la iglesia, estamos hablando ahorita, el único canon que hemos hablado es el de la Tanaj. Aquí no estamos hablando de un canon, estamos hablando de un decreto. Dicen, son estos libros, la Septuaginta que usó Jesucristo y que hemos usado 380 años, y estos 27 libros los que nos han venido fortaleciendo en la fe.
Curiosamente son los que desde el año 382 tenemos aquí tú y yo en la Sagrada Escritura. Y eso a pesar de que existían más libros que contaban la vida de Cristo y la historia de la Iglesia católica hasta ese momento. Ahora, ¿qué sigue que entendamos de alguna manera para darle pie también a lo que vamos a ver la siguiente semana? La Septuaginta era el conjunto de los 46 libros que los judíos habían aceptado antes de que llegara Jesucristo, todos los judíos, y que los leían en las sinagogas y demás. Aquí el punto que parte y que rompe la historia es Jesucristo. A este canon judío, el canon judío aceptan 39 libros del Antiguo Testamento. No aceptan ningún libro del Nuevo Testamento. Obviamente, los judíos que no creen en Cristo, pues no van a aceptar ningún libro del Nuevo Testamento. ¿Sí me explico? Y si lo escribió San Pablo, aunque haya sido judío, no lo van a aceptar porque está escrito en griego y porque habla de Jesucristo y de la historia de la iglesia. Y los del Antiguo Testamento, los 7 deuterocanónicos, no los aceptaron porque está en griego. Porque está en hebreo. Hago mucho hincapié en esto, que el argumento base es porque están en hebreo y parece ser que rompen con la propuesta de la revelación que ellos comprenden de Dios. Les digo, son libros muy católicos los deuterocanónicos. ¿Y cuáles son esos libros? Descartaron estos 7 libros de la Septuaginta. El libro de Tobías o Tobit, el de Judith, el de Sabiduría, el eclesiástico Sirácides, que también lo conocemos como Sirácida, el de Baruch, primera de Macabeos y segunda de Macabeos. En este momento tienes de frente la Septuaginta, los 46 libros, es decir, lo que ellos tienen como la Tanaj y lo que son los 7 libros del deuterocanónico, o deuterocanónicos que les llaman. Ahora, en el caso de el canon católico, aunque todavía no hemos estado hablando como tal del canon, la semana que viene vamos a hablar cuándo se constituye el canon. Para este momento ya dijimos que en el año 382 el Papa Dámaso I decreta estos 73 libros son los que está usando la Iglesia de Cristo desde que Cristo nos dejó hasta este momento. Y es que aceptamos efectivamente los 46 de la Septuaginta y 27 libros. Luego los hermanos protestantes dicen, aquí responderíamos, es que la Iglesia Católica le puso 7 libros a la Biblia. No, la Iglesia no le puso 7, le puso 27. ¿Por qué? Porque la Iglesia le puso los libros del Nuevo Testamento, los 27. Los 46 de la Septuaginta ya estaban. Es más, la Iglesia todavía ni existía. ¿Sí me explico? Cristo todavía ni nacía y los 46 ya están. Entonces ve cómo la ignorancia es atrevida, o sea, cómo los protestantes no conocen, no saben, y sin embargo se llenan la boca de decir, no, es que la Iglesia Católica le puso 7 libros a la Biblia. Bueno, no. Más bien la Iglesia, en atención a este respaldo de la religión judía, lo que hace es respetar el canon que se estaba manejando de los 39 libros y le llamaron protocanónicos, y a estos 7 libros le llamaron deuterocanónicos o segundo canon. Pero sin embargo, insisto, y vamos a profundizar de esto la semana que viene, pero sin embargo esto ni siquiera fue en este momento del año 382, eso fue por el año de 1500, y eso por lo que se dio de la Reforma Protestante. Pero el pueblo de Dios, la iglesia que Cristo fundó, ni hablaba de deuterocanónicos o protocanónicos, más bien hablaban del canon palestinense y el canon de Alejandría. El canon de Alejandría haciendo referencia a que este canon de los 46 libros, en el año 200 al 150, es en Alejandría, allá en el norte de Egipto. ¿Sí vamos bien hasta acá? Y entonces Sí. con esto quiero dar de alguna manera el sustento, porque les digo que ay, la ignorancia es atrevida y luego escuchas cada cosa de los hermanos y lo dicen con una seguridad, como si de veras, ahora que estuve leyendo todo esto, me encontré una página de un hermano que decía que, ¿cómo lo puso? Que la iglesia católica a base de mentiras y mentiras, decir muchas veces la mentira quiere que sea una verdad. Esto no estamos hablando de la iglesia católica, estamos hablando de la historia y esto cualquier persona con un sano razonamiento, lo va a ir descubriendo en la historia universal, en la historia del pueblo judío y en la historia de la iglesia, por así decirlo. Ok, hasta aquí vamos bien. Entonces, haciendo un resumen de este avanzar que hemos llegado hasta aquí, dijimos que del año 1400 hasta antes de Cristo se dan los libros del Antiguo Testamento, escritos en hebreo, si me explico, y unas partes en arameo, transmitidos por los israelitas como la escritura sagrada. Sin embargo, algunos libros, parece ser que también en griego, formaron parte de estos 46 libros
y son la Septuaginta, hasta antes de Cristo. Precisamente se da la Septuaginta del año 250 al año 100 y recopila, hay un tiempo en la historia del pueblo de Israel que ellos están utilizando la Septuaginta como la palabra venida de Dios y explicada y enseñada en las sinagogas. Les digo que aquí, como dice mi mamá, donde la puerca torció el rabo, es cuando llega Jesucristo. Y entonces empieza a predicar algo que no va de acuerdo a los intereses directos de, y por eso, y luego viene la destrucción del templo, y por eso cambian muchas cosas. Es decir, esta fue la Sagrada Escritura del año 0 al año 33 que estuvo Jesucristo, usada por Cristo, porque no había otra, no había otra, no existía la Tanaj. Si dijimos que la Tanaj tan solo es el canon que los hebreos utilizan o estipulan en el año 90, no existía como tal. Si me explicó, más bien ellos la utilizaban y había algunos libros que le daban o no más fuerza, más interpretación o más valor y demás. Muere Cristo, les digo, y entonces empiezan a surgir los libros del Nuevo Testamento. No solamente 27, muchos libros del Nuevo Testamento. Se destruye Jerusalén en el año 70 y para el año 90 entonces es cuando surge, y por eso lo puse también en rojo, el canon palestinense, con los 39 libros, regresándose a la Septuaginta y decir, estos 7 libros no, porque no están escritos en hebreo, porque no se escribieron en Palestina. ¿Sí me explico? Porque no, al menos en arameo se hubieran escrito, pero tampoco. ¿Sí me explico? Y porque no cumplían algunas expectativas de la fuerza, el fuerte crecimiento del cristianismo y de alguna manera lo que venía disminuyendo del judaísmo. Que por cierto, la Tanaj le trae nuevamente gente o nuevamente hay judíos que se radicalizan y se reintegran nuevamente a la religión judía. Para este momento, entonces, hemos dicho que la Iglesia de Cristo, universal católica, sigue utilizando la Septuaginta, que se escribió antes incluso del tiempo de Cristo, y agrega 27 libros del Nuevo Testamento. ¿Sí me explico? El Papa Dámaso I decreta en el Concilio de Roma del 382, estos 27 libros son los que han venido ayudándonos a la salud espiritual y a lo que Dios quiere. ¿Cómo se llegaron a esos 27? Lo vamos a hablar en inspiración y cosas así también. Pero lo cierto es que para este momento así se da en este recorrido y apenas vamos en el año 300, tenemos que llegar al año 2022. Entonces hay muchas otras cosas que vamos a ir entendiendo y aprendiendo por ahí. Lo cierto es que para este momento se, sería falso decir, la Iglesia Católica le quitó 7 libros a la Biblia. La respuesta está muy obvia y a la vista. No, la Iglesia Católica ni existía todavía. ¿Sí me explico? En tal caso, respetó la Septuaginta, la que usó Jesucristo, la que aceptaron los judíos hasta antes de que se llevaran el chasco, de que Jesucristo les vino a cambiar la manera de pensar. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Sí. Ok, y entonces, les digo que estos 7 libros de deuterocanónicos también lo vamos a platicar y vamos a descubrir mucho más adelante, efectivamente, si hay argumentos para esto, ¿no? Porque incluso vamos a descubrir acerca de lo que son las sociedades bíblicas unidas, o sea, aquella asociación de los protestantes y los intereses personales. Finalmente, los que están en la calle de la amargura, también una frase muy acomodada de mi mamá, los que están en la calle de la amargura son los hermanos esperados, protestantes. ¿Por qué? Porque ellos aceptan la Tanaj de los judíos del Antiguo Testamento, o sea, los 39. Pero espérame, ellos hicieron eso porque declararon a Cristo bastardo. ¿Sí me explico? Ellos hicieron eso porque dijeron Cristo no es el Mesías. Ellos hicieron eso porque dijeron esto no, 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 no. Y además, ni son judíos los hermanos separados. Pero aceptaron los 27 libros que el Papa Dámaso I en el Concilio de Roma decretó como inspirados o decretó que iban a formar el canon. Y ellos no son católicos. ¿Sí me explico? O sea, aquí lo chistoso es que ni son judíos, como para decir los 39 libros, ni son católicos para decir los 27 libros. Y entonces ellos, la idea es llevar en contra. La idea es decir, yo no soy católico, yo soy distinto. Y entonces se quedan con esta versión de la Biblia con 66 libros. Respondemos entonces a la primera pregunta que nos hacíamos al inicio, 73 o 66 y demás. Así es que lo que quiero invitarte es a que vayas comprendiendo. Con esto
el sustento histórico de los libros, porque para este momento ya, después de que se dan los 27 libros, si yo, Juan Carlos, ahorita escribiera el Evangelio de Jesucristo según Juan Carlos y quisiera inyectarlo en la Sagrada Escritura y decir a partir del año 22, 23 van a ser 74 libros de la Biblia, pues no. Ya no, porque se cerró, o bueno, se puso un canon, ¿se acuerdan la palabra canon? Se puso una medida. Vamos a escuchar la semana que viene cuándo se da esta forma de la medida y en qué momento y quién dice hasta aquí. Son estos los libros sagrados e inspirados por Dios y que la iglesia ha transmitido y con la que ha predicado todo el tiempo. Muy bien, pues llegamos a la tarea. La tarea es muy sencilla. Nada más vas a checar en tu Biblia cuántos libros tiene. Igual y tú tienes una Biblia con 66 libros y no te has dado cuenta. Ve si respeta el canon de la iglesia que Cristo fundó, o sea, la iglesia de Cristo. Si vamos bien, la iglesia que ha venido acompañando a Cristo desde su pasión, muerte, resurrección, aquella que parece ser que Jesús edifica en algunas personas, los apóstoles, y que ha venido sucediendo o que ha venido la sucesión de estos apóstoles hasta nuestros días. Tampoco estoy ahorita en este momento metiéndome en lo interno ni en la sucesión apostólica. Estamos hablando de historia, independientemente de si en este momento algún hermano o esperado que optó por la reforma protestante está viendo estos videos, porque es muy común o es muy posible que cualquier persona ahora en YouTube pueda ir viendo los videos, bueno, pues tendrá aquí algunas evidencias y que él, yo sugiero, las busque, también las busque para que pueda responder a las interrogantes que tiene y que todo mundo tenemos. Creo que es justo tener interrogantes y tratar de buscar las respuestas. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque efectivamente, déjenme dejar de compartir, ahora sí, ¿por qué es importante esto? Insisto, ¿no? Porque parece ser que este video, ojalá Dios quiera y empiece a navegar por muchos lugares y que algún hermano, no sé si pueda llamársele no católico, porque al final todos somos católicos en cuanto pertenecemos a la Iglesia Universal, pero a un hermano que optó por la Reforma Protestante o que optó por decir, no, yo no creo en esto, tenga algún sustento, lo busque, analice y lo plantee. ¿Me explico? Ya posteriormente, yo creo que la historia y la buena intención del razonamiento le va a poder responder acerca de esta pregunta de la línea del tiempo de los libros históricos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, algún comentario? Hay algo muy importante que estaba yo notando, que si ustedes en este momento en el chat del Zoom ponen alguna pregunta, la vamos a ver todos los que estamos en este momento en vivo. No necesariamente sale en el video que se queda grabado aquí en YouTube, pero a mí me aparecen y me quedan almacenadas y con esas preguntas yo podré ir fortaleciendo o encaminando hacia donde vamos nuestro curso. Obviamente tienen que ser preguntas que vayan enfocadas al momento histórico y del tema que estamos hablando. Porque si tú en este momento me dices, ¿y por qué la Virgen tuvo más hijos? Bueno, yo ni siquiera he leído eso. Yo en este momento lo que estoy viendo es el proceso histórico, los momentos de la línea del tiempo que me pareció muy atinado decir, a ver, muéstrame una línea de cómo se han venido dando las cosas y buscar en la historia universal, porque ahorita ni siquiera nos hemos metido en la historia de la iglesia, excepto esto que hice del concilio de 382, el concilio de Roma, porque obviamente tienes que sustentarlo, pero está en la historia universal. ¿Sí me explico? Está en la historia universal. Y es que así, si eres capaz de tener un sustento firme de todo esto, el día de mañana vamos a pasar, fíjense, voy a poner otra palabra, cuando llegan con una doctrina a decirte, es que esto es así, 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 pues tú volteas y dices, qué lejos estás de la verdad transmitida y expresada por el Cristo. Por eso entonces vas a concluir o vamos a concluir diciendo lo siguiente. Existen dos grandes religiones aquí que hemos estado hablando. La primera, la religión judía. Es verdad, con todo lo que hemos venido hablando hasta este momento, y que para un momento en especial nunca ha dejado de existir la religión judía, de hecho es más antigua que la religión cristiana. La religión cristiana surge con Cristo, obviamente, ¿no? La religión cristiana surge con Cristo y con la iglesia que Cristo fundó, con aquella iglesia que él edificó. Y son estas los que nos interesan, la religión judía y la religión cristiana, porque son quienes tienen el sustento de los escritos bíblicos, que es nuestro tema, el escrito bíblico.
cuándo y cómo ellos optaron por decir, este es nuestro canon, el que hemos hablado es el de Palestina. Ellos ya dijeron, estos son nuestros criterios para establecer el canon. Y por eso se quedan, bueno, por eso tienen la Tanaj, el libro sagrado de la religión judía. Tú y yo no somos judíos. ¿Sí me explico? Por eso es importante comprender y entender la historia del origen de la iglesia católica, de la iglesia que Cristo fundó, porque no podemos eludir que el origen y sustento viene del judaísmo. Y por eso a muchos les llamaban judeocristianos y nosotros como tal, cristianos. ¿Sí? Y llegamos al momento entonces en que ya tenemos los 73 libros, aunque insisto, había muchos más. ¿Qué fue lo que hizo la iglesia? Ahora sí ya, la iglesia católica para decretar estos 27 libros y solo estos 27 libros, porque los 46 solo ha respetado lo que Dios ha mandado a través de la historia del tiempo. Y estos 27 libros, ¿cómo fue que se fueron dando? ¿En qué momento? Si existen algunos otros. ¿Qué son los libros apócrifos? Se han escuchado esa palabra, y lo que ya pusimos en la mesa, los deuterocanónicos, que es nuestro tema de la siguiente semana. Hasta aquí, ¿alguna duda? No, Sí, vamos muy no. bien. Me da mucho gusto que estemos Sí, todos sí. conectados. Sigan invitando a algunas otras personas o al menos díganles, mira, te paso este link, acuérdate que el link aparece. Entonces, acuérdense que este link aparece ya en YouTube y ya con eso tú se lo puedes, oye, mira, hermanito, oye, mira, te quisiera explicar este tema y ya se lo puedes compartir. ¿Sí vamos bien? Muy bien. Juan Y sí, Carlos, mande usted. perdón, ¿cómo cuento los libros en Pues mi Biblia? en el índice, Sí, ajá. Por ejemplo, un libro es de San Marcos, ajá, ¿sí? O, sí. ajá, pero aquí hay San Mateo, ¿esos son los libros? Ya llevas dos ahí, ya me dijiste dos, San Mateo, San Ajá. Marcos, y así Esos son del Nuevo Testamento, del del Viejo Nuevo sería Testamento. que Sí, Génesis, llevas Éxodo, uno, ¿esos son los libros? Éxodo, Levíticos, Números, y de Ajá. acuerdo a lo que platicamos, fueron rollos, papiros que se escribieron en varios lugares y se han venido juntando y respondiendo a una pregunta que me pusieron. Recuerden, lo vimos en la segunda lección, o ahí están los videos, es precisamente eh, Ptolomeo II, creo dijimos, en la biblioteca de Alejandría, quien manda a traer al pueblo judío y le dice que junten todos los libros que ellos tienen y traen los 46. Pero ya vi una de las preguntas, si las voy a tratar de ir respondiendo, pongan ahí su pregunta y más aquellas que se avecinen al tema que se crees que se avecina. Los que ya vimos también se los respondo con mucho gusto, y de los que se avecinan ponla, oye, entonces, ¿en qué momento se da el canon de la Iglesia Católica? ¿En qué momento los hermanos hicieron esto? Y lo vamos a ir viendo también en la línea del tiempo. Seguimos en el aspecto externo. Yo creo que la semana que viene terminamos ya este bloque para pasar ya a otro de los bloques. ¿Vale? Muy Pues bien. muchas gracias, cuídense mucho, pórtense bien y nos estaremos viendo, si Dios nos permite, el próximo miércoles 6 en punto, aquí a través de esta liga. ¿Va? Ujú. Que Muy Dios los bien. bendiga, cuídense Ay, mucho. Cuídate Nos adiós. vemos. mucho. Sí. Bonita Hasta tarde, luego. bonita Gracias. noche. Adiós. Bye.